Hablando bajo el tema, la preparación para el desafío. E Inés nos acaba de instruir en cómo deberíamos de estudiar la palabra. No usando ChatGPT, no usando otras cosas cuales nos dan interpretaciones que nos gustan a nosotros, sino buscando la verdad, que es en esencia lo que ella nos comunicó. Pero ahora vamos a hablar de cómo es que vamos a tornar la verdad que nosotros estudiamos en una lección efectiva. Una lección que puede transformar las atmósferas. Dígale a la persona que está al lado de usted, vamos a transformar la atmósfera. Y se supone que todo el mundo hubiese recibido una hoja de papel. Si no han recibido una hoja de papel, pues les pido que si pueden pasar por aquí o si un voluntario del Departamento de Educación me puede ayudar. Pero aquí están las hojas. Gracias, Inés. Alce la mano e Inés le va a dar una hoja. Pero en esta hoja de papel, básicamente puse mi proceso de cómo crear una lección, lo puse dentro de una hoja de papel. Y si escanean el código de barra que está en la pantalla, pues les va a presentar este mismo papel que le estamos dando. Pero Efesios 5, 16 y 18 nos dice, en el nombre poderoso del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el qué. Porque los días son qué. Por tanto, no seáis qué, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y probablemente se están preguntando, ¿qué tiene que ver esto con el preparar las lecciones? Me van a entender cuando terminemos. Pero las metas, rapidito. Voy a correr por ellas. Número 1, facilitar un procedimiento para poder desarrollar lecciones efectivas. Número 2, desglosar el problema principal dentro del pentecostalismo hoy. Y número 3, exponer cómo es que las lecciones efectivas pueden transformar la atmósfera. Y con eso, ¿verdad? Quisiera comenzar con esta meta número 1 y quiero que me sigan a través de la hoja. Aquí es donde la hoja que les di va a ser súper importante. Pero en esa parte número 1, van a ver que hay tres diferentes secciones. Y las 3 diferentes secciones corresponden a estos 3 diferentes temas. En el próximo slide van a ver que nos habla acerca del contenido, contexto y aplicación. Y rápido, la diferencia entre el contenido, contexto y aplicación es la siguiente. El contenido de la lección que uno va preparando, si es que va a enseñar, si es que va a predicar, si es que va a dar una conferencia, lo que sea, es el texto central de la lección. O sea que si por ejemplo la semana pasada aquí en la iglesia madre, en la escuela bíblica, se enseñó acerca de Daniel capítulo 4. Ese vendría siendo el texto central. Pero también tenemos el contexto. El contexto es lo que nos ayuda a entender de qué es lo que se trata ese texto principal. ¿Y por qué es importante? Porque si no analizamos el contexto, podemos introducir ideas dentro del texto que no van. Y el ejemplo famoso que a mí me encanta dar, lo tengo de memoria. Levítico 26, 29. Alguien rápido búsquemelo. No está en los slides, pero aquellos que tienen sus Biblias abiertas, Levítico 26, 29, léamelo en voz alta y dígame qué es lo que dice. Ahí, la instrucción es de que seamos canibalistas. No, ¿verdad? Para aquellos que no entienden, el término canibalista significa alguien que se come la carne de un ser humano. La Biblia no me está diciendo de que sea un canibalista. En contexto, es un juicio. Es un juicio que los israelitas iban a tener que enfrentar por la desobediencia, si era que desobedecían. Por lo tanto, terminaron desobedeciendo y en un cierto punto, la hambruna dentro de Israel y el sufrimiento en Israel fue tan fuerte que esto mismo pasó. Ese es el contexto. ¿Y qué podemos aprender de esto? Esa es la aplicación. Podemos aprender que el Señor ya tiene consecuencias predeterminadas que nos pueden pasar en cualquier momento si es que nosotros estamos fuera de su voluntad. Eso es un ejemplo de una aplicación. Contenido, contexto y aplicación. Y ahí voy a dejar el ejemplo del canibalismo, porque el ejemplo que les quiero presentar en esta tarde
es el ejemplo que tiene que ver con el tabernáculo. Recientemente yo tuve que desarrollar una clase del tabernáculo para los estudiantes de la academia aquí en la iglesia madre. Y pues en la hoja que ven, quiero que sigan las próximas instrucciones, si es que tienen algo con qué escribir. Y discúlpenos, porque les iba a dar algo con qué escribir, pero no tuve el tiempo de hacerlo. 2 slides después de este. El tema principal, si quieren ir apuntando conmigo, en esta clase hipotética del tabernáculo que vamos a desarrollar, ¿cuál es el tema principal que vamos a estar cubriendo? El tabernáculo, es obvio, ¿verdad? Si la clase es del tabernáculo, se supone que de una clase del tabernáculo. No me pueden decir, Amaniel, da una clase del tabernáculo y yo me presento con el jardín del Edén. o me presento con Zaqueo. Pero ahora, ¿cuáles son algunos de los temas relacionados? Aquí es donde se pone jugosa la cosa. Yo haciendo este ejercicio me acordé de que los sacrificios tienen que ver con el estudio del tabernáculo. La cristología, o sea que el estudio de Cristo mismo tiene que ver con el tabernáculo. La idolatría, que es lo que los israelitas terminaron haciendo después de que las instrucciones del tabernáculo se le dieron a Moisés, también tiene que ver con el tema. Los israelitas, claro, tienen que ser parte del tema. La escatología la incluí porque en el libro Apocalipsis se hace referencia a algunos artículos que están en el tabernáculo. Y también el Apocalipsis, al igual que el tabernáculo, comparte algunas de las tipologías y algunas de las numerologías cuales se estudian cuando se estudia el tabernáculo. Y a fin de cuentas le puse neumatología. Neumatología haciendo el estudio del Espíritu Santo. ¿Por qué el estudio del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está aquí para que Dios pueda estar morando entre nosotros. Y el tabernáculo fue diseñado para que Dios pudiera morar dentro del pueblo de Israel. O sea, que si Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, pues el mismo Espíritu Santo que mora dentro de mí en este momento, era el mismo Espíritu Santo que descendía en el lugar santísimo de este tabernáculo. Por lo tanto, se pueden comparar. ¿Y por qué es importante este tema? Porque uno no puede entender a Cristo si no entiende el tabernáculo. Hay muchas cosas que Jesús dice acerca de su propia persona que no son entendibles si no entendemos las referencias que se hacen en el tabernáculo. Y al igual hay aspectos del tabernáculo cuales no se pueden entender si no entendemos a Cristo. Necesitamos entender a ambos para poder entender a ambos apropiadamente. Y la última pregunta, ¿verdad? Hemos estado hablando mucho acerca de la autorreflexión. La pastora Elsie nos trajo el tema, la hermana Inés nos trajo el tema de la autorreflexión. Pero quiero que piense, ¿cómo fuiste transformado al estudiar este tema? Y la respuesta va a ser diferente para cada uno de nosotros. Pero para mí, al yo estudiar este tabernáculo, yo me fijé que Dios, aquel que está en el cielo, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que es, era y ha de venir, ese Dios que está tan arriba, ese Padre nuestro que está en el cielo, decidió morar dentro de mí. Él, estando tan excelso, tan arriba, decidió bajar para estar conmigo. Mientras que otras religiones en el mundo enfatizan en qué tan grande son su Dios, un Dios tan lejano que no le importa el ser humano como tal, Jehová de los ejércitos, como está escrito en la palabra, no solamente le importa las cosas grandes del universo, sino también le importa las cosas pequeñas que ocurran dentro de mi vida. Y eso es lo que transforma al creyente. Todos necesitamos la presencia del Señor. Por lo tanto, vale la pena estudiar el tabernáculo. Próximo. Deberíamos de considerar, después de, by the way, se supone que puedan hacer esto con cualquier tema dentro de la palabra. O sea, que les estoy enseñando el procedimiento que uno puede seguir para empezar a formular esta lección. Pero después de considerar los temas, deberíamos de considerar las diferentes maneras de conocer. ¿Cuál es? Rapidito, ¿verdad?
Está la percepción, cual tiene que ver con el oído, la vista, el tacto, sabor y olor. Sé que otros la van a cubrir en otras conferencias, o sea que seré breve. Pero también existe la lógica y la razón, cual tiene que ver con el orden, la estructura o la secuencia del tema. Está el idioma, cual tiene que ver con el significado de las palabras o figuras. Está la creatividad, cual tiene que ver con el uso de la creatividad. Está la ciencia, cual tiene que ver con el uso de los conceptos científicos, o sea que la biología, la física, etc. Y por último, está la memoria y la fe, basada en una perspectiva personal o cultural. Y si se fijan en la sección 2 de su papel, o sea que, next, ¿verdad? Tienen estas preguntas, ¿verdad? La primera es, ¿qué puedes ver, oír y sentir? Hermana Yolanda, ministro Yolanda Cepeda, mi maestra de tabernáculo, la maestra de muchos de nosotros del tabernáculo, pregunta, si el israelita se aproximaba a la puerta, ¿qué ellos podían ver? ¿Qué ellos podían oler? ¿Qué ellos podían oír? ¿Qué ellos podían tocar? Uh-huh. Uh-huh. Okay. Amén. Denle un aplauso. Yo no lo pudiera haber explicado mejor. Pero eso es más o menos lo que estaba esperando esa respuesta. Porque si ahora fuésemos a cambiar el rol hacia el rol del sacerdote, que era el que estaba procesando el sacrificio, ¿verdad? Podemos entenderle que este sacerdote, al igual que muchos de nosotros maestros y muchos de nosotros líderes hoy en día, ¿verdad? Procesa el sacrificio y con el sacrificio muere. ¿Qué es lo que pasa? Se derrama sangre, las manos se ensucian. O sea que ahora tienes este sentimiento de la sangre que está ensuciando tus manos, por el cual tienes que ser lavado. Porque la palabra también me enseña de que ¿quién subirá al monte de Jehová? Solamente el que está limpio de manos y está puro de corazón. O sea que ¿qué es lo que él hace? Se acerca al lavacro, se empieza a lavar. Y mientras se empieza a lavar, está viendo su reflexión. Porque ¿de qué fue hecho el lavacro? De los espejos de las mujeres israelitas que habían donado sus espejos de bronce. O sea que se está lavando aquí las manos están mirando su reflexión. Y es fácil, yo pretendiendo que soy un sacerdote por un segundo haciendo esta función, me imagino, wow, este animal murió por el pecado que esta persona había cometido. Yo también he pecado. Mi pecado causó esta muerte. Los pecados de la gente están causando esta muerte. Están causando toda esta sangre que se está derramando. Están causando de que yo y el resto de los sacerdotes tengan que hacer este trabajo. ¿Y quién soy yo para poder representar a Jehová? Ahí es donde viene el aspecto personal. Pero antes de seguir ahí, ¿verdad? La lógica y la razón. Si uno estudia estos temas profundamente, sabe de que hay una secuencia en la cual la palabra lo menciona. Pero sabemos que la secuencia, como la ministra Yolanda Cepeda nos estaba mencionando hace un minuto atrás, empieza desde el patio. Va al lugar santo y después va al lugar santísimo. Mientras que el orden que la palabra lo dice, si se fijan, es el lugar santísimo, después lugar santo, después patio. De hecho, ¿de qué nos acuerda eso? De que cuando Jesucristo falleció en la cruz, se rasgó un velo. Y esa presencia que estaba escondida detrás de ese velo
Fue desde el lugar santo, del lugar santísimo al lugar santo y después esparcirse por el resto de la tierra. Podemos aprender cosas si estudiamos el orden de nuestros temas. Idioma. ¿Qué es lo que significa la palabra santo? ¿Qué es lo que significa la palabra presencia? ¿Qué es lo que significa la palabra restitución? ¿Cuáles son los significados de estas palabras? Si uno verdaderamente busca estos significados y los enfatiza y los desarrolla, hermano, tremenda lección que vas a terminar dando. Creatividad. La tipología del tabernáculo. Cada uno de los materiales, cada uno de los colores, cada uno de los números tiene una referencia a algo. ¿A quién se le ocurre diseñar algo con tanta precisión y con tanta creatividad excepto a nuestro Dios? La ciencia. ¿Por qué se necesitaba limpiar el altar de bronce? Se acumulaban las cenizas y hermano, ¿alguna vez usted ha tratado de prender un fuego con muchas cenizas encima? No prende, porque ya por definición la ceniza ya se ha quemado a lo máximo. Ya no puede quemar más nada. No puede haber un fuego ya encendido. Por lo tanto, ¿por qué se necesitaba limpiar el altar de bronce? Para que entonces el fuego no se apagare. Y por último, ¿verdad? Este aspecto de memoria y fe. Si se fijan en Éxodo 20, versículo 6, el Señor empieza mencionando que yo soy Jehová, quien te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. En otras palabras, el punto de tener este tabernáculo aquí es que yo fui quien te saqué, necesito que tú me conozcas a mí y por lo tanto necesito que tengas relación conmigo. A que nunca lo habían pensado así. Por lo tanto, al yo correr este ejercicio, en el próximo slide ven de que a mí, mientras yo le estaba llenando, se me ocurren algunas ideas. Empezando con la idea más obvia, tener un tabernáculo físico. Segundo, pudiéramos comparar el tabernáculo a las religiones locales de ese momento, porque Dios estaba tratando de establecer un punto a través de cada detalle aquí. Número 3. Podemos hablar de Cristo y su presencia. Número 4, podemos desglosar el sistema de sacrificios. Número 5, recordar nuestro testimonio. Y número 6, exponer la tipología del tabernáculo. Si se fijan, ya aquí estoy empezando a formular qué es lo que yo quiero hacer con esta clase. Y hasta estoy pensando, ¿qué es lo que yo necesito para poder dar esta clase? ¿Cuál entonces nos lleva a la sección número 3 de la hoja? Y en la sección número 3 de la hoja, si se fijan, hay 4 diferentes preguntas. ¿Tienen los materiales necesarios para esta lección? Bueno, en ese momento yo no los tenía. De hecho, le agradezco a mi mamá porque terminó de restaurar el tabernáculo que ella había construido hace como 10 o 15 años atrás. Pero le quedó bonito, denle un aplauso. Número 2, ¿tengo los accesorios o materiales necesarios? En otras palabras, ¿tengo el currículo que necesito? Bueno, esto es una clase de instituto y no había ningún PowerPoint, no había nada que se había creado todavía o finalizado todavía y pues yo tuve que empezar a crearlo yo mismo. Después, número 3, ¿sabes quién puede ayudarle a preparar esta lección? Ya les dije, yo sabía que mi mamá me podía ayudar a terminar una representación física del tabernáculo. Pero en el caso de otras cosas que necesito, ¿quién me pudiera ayudar? Hermanos, no se sorprenda de que en su congregación hayan personas que le pueden ayudar a preparar una lección y una lección efectiva. Número 4, ¿tienes un espacio adecuado para impartir la lección? Idealmente la respuesta es sí. Y si la respuesta es no, pues ahí puede consultar con su pastor para descifrar cómo se puede hacer esto. Y algunas de las restricciones que son más comunes dentro de las personas cuando se trata de la planificación de lecciones incluye, número 1, el dinero, número 2, los recursos de la iglesia, los requisitos del templo. Pero la restricción más grande que muchos enfrentan es esta cuestión del tiempo. Del tiempo. Recuerden esa idea. ¿Qué fue la palabra que yo dije? Tiempo. Como la restricción más grande que muchos enfrentan. Vamos a regresar a ese tema en unos minutitos. Número 4. Existe
considerando este tiempo, yo cuando iba a empezar a dar esta clase, tenía solamente un día para terminar de preparar todo. Amén. ¿Y qué era lo que tenía que ser preparado? Número 1, yo tenía que preparar un PowerPoint para poder estabilizar mis pensamientos. Número 2, necesitaba terminar de crear los trabajos. Número 3, necesitaba el tabernáculo físico. Next. Mientras que, 2 veces más. Santo. Mientras que en la otra columna donde me pregunta que se puede improvisar es el material extra. ¿Y cuál es el material extra? Van a descifrar cómo es que yo clasifiqué los materiales en un minutito. Pero antes de llegar ahí, en la quinta parte me pregunta acerca de la estructura o la secuencia de una lección. Y hay cuatro diferentes secuencias que una lección típicamente puede abarcar. Número 1, está el método expositivo, donde uno expone todo lo que hay en el contenido. En otras palabras, si la lección es Daniel capítulo 4, lee Daniel capítulo 4, versículo por versículo, explica. Pasaje, exposición, repaso. Número 2, existe el método que utiliza el andamiaje. En inglés se le llama scaffolds, para aquellos que conocen el término. Y empieza desde el conocimiento del estudiante. En otras palabras, yo le pregunto al estudiante, ¿qué es lo que usted conoce acerca del tema? Y si ellos no saben nada, pues tengo que descifrar exactamente qué es lo que ellos saben y empezar desde ahí. Porque ¿de qué vale que yo dé la lección más profunda, teológicamente profunda, y que el estudiante se me quede como que, ¿qué? Recalculando. No vale, mis hermanos. Jesús habló para que la gente lo entendiera, excepto cuando Él habló para que la gente no lo entendiera. Pero Él dio también la explicación para las parábolas, el que tenga oído oiga. Número 3, existe el método narrativo donde contamos una historia usando el orden cronológico. Empezamos desde el principio y terminamos en el fin. Seguimos la secuencia. Y por último, que este es uno de mis favoritos, o sea que si me ven enseñando, no se sorprendan si ven alguna similitud con mi estilo personal, pero existe este método que decidí llamarle el método socrático, donde se empieza con una pregunta y se sigue preguntando una serie de preguntas, cuales llevan a observaciones, cuales a fin de cuentas nos dejan crear una idea. Y basado en esto, pues tuve que incorporar para esta clase del tabernáculo un poquito de cada una de las 4. Y en el próximo slide van a ver más o menos la secuencia que yo desarrollé para esta clase. Pero empecé hablando del pecado. Amén. ¿Cuántos aquí han pecado en algún punto? Todos, ¿verdad? Todo. O sea que eso es lo que todo el mundo conoce. Y empiezo desde ahí. Religiones. Como les había explicado un poco más temprano. Podía hablar de las religiones que estaban en el Medio Oriente en ese entonces. La religión de Egipto. Algunas de las características. Número 3. Hablar de sacrificios. Porque a fin de cuentas para este entonces, ¿cómo era que se resolvía el pecado? Con sacrificio. Y necesitan la explicación. Número 4, pudiera hablar de la tipología. Y después podía meterme en el tabernáculo. Ir por el patio, ir por el lugar santo, ir por el lugar santísimo. Terminar con el sacerdote, porque a fin de cuentas, ¿quién era el único que podía accesar el lugar santísimo? Además de Moisés. El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Amén. Y después de eso, después de hablar del sacerdote, pudiera llegar al tema de Cristo. Y cómo es que este tabernáculo, en sus diferentes facetas, cómo es que el sumo sacerdote y cómo es que muchos otros puntos del Antiguo Testamento se desarrollan para explicarnos la realidad de Jesucristo. ¿Cuál entonces, ya que los estudiantes tienen un proyecto individual que el seminario les está asignando, pues lo puse ahí como parte de la secuencia y a fin de cuentas puedo terminar con el repaso. Pero esa es la secuencia que terminé estableciendo para esta clase.
Cual me lleva al paso número 6. Y es este concepto de prioridades. Si ustedes trabajan en management y han leído de algo llamado el Eisenhower Matrix, esto posiblemente se les parece. Si no, no se preocupen. Esas son palabras de viernes. Pero en la primera caja dice, tengo que enseñar. Ahí es donde va a estar lo que vas a enseñar. Lo que definitivamente vas a enseñar, no importando lo que pase. Eso es lo que vas a estudiar bien y eso es lo que vas a enseñar. Existe la caja amarilla, cual dice, puedo enseñar. O sea que eso lo puedes enseñar, pero lo vas a repasar brevemente. Porque la mayoría de su tiempo va a estar dedicado hacia la caja azul. La caja verde que dice, puedo estudiar. Puedes estudiar estos temas por si acaso se queda corto de material. Por ejemplo, yo tengo aproximadamente 8 semanas para dar esta clase del tabernáculo. Ya pasó una. Si por alguna razón yo termino de cubrir todos los temas que puse en el paso 5, antes de que las 8 semanas se venzan, pues tengo estos extra materiales cuales puedo discutir y cuales puedo estudiar con más calma para entonces así poder dar la lección efectivamente. Y por último, tengo esta caja roja que dice, de esto no hablaré. ¿Y por qué tengo esa caja roja? Porque, mis hermanos, muchos de nosotros nos apasionamos por la palabra. Nos apasionamos por la palabra y podemos caer en el peligro de llegar a un tangente. Un tangente donde estamos, sí, hablando de la palabra, pero no tiene nada que ver con el tema principal. Y en este caso, próximo, descifré que el tabernáculo y la cristología tenían que estar dentro de esa caja azul que les mencioné. Esa caja donde yo definitivamente tengo que enseñar. Yo definitivamente tengo que enseñar qué es lo que significan cada una de estas cosas y cómo era que funcionaban y todo eso. Y también enseñar cómo es que apuntan a Cristo. Número 2, lo que puedo enseñar. Yo puedo enseñar acerca de los israelitas, los sacrificios y la idolatría, pero no es necesario. Por lo tanto, ya yo sé bastante de esos materiales, por lo tanto yo me lo puedo sacar de la manga por si acaso. Por si acaso, porque ya eso es la parte del rollo que ya yo he digerido y que ya es parte de mí, a ese punto. En la caja verde, puedo poner la neumatología. En otras palabras, la puedo estudiar y la puedo traer a la clase por si acaso me quedó corto de material. Pero en la caja roja, ¿qué fue lo que puse? Ok, o sea que en esta clase del tabernáculo que estaba desarrollando definitivamente no les voy a hablar del Apocalipsis, porque ya esa es otra clase separada. Que aunque sí existe esas relaciones que tienen, vendría siendo demasiado fuera de tema para yo cubrirlo en esa clase como tal. ¿Cuántos de ustedes encontraron que este procedimiento era fácil? ¿Cuántos de ustedes pensaron que este procedimiento era un poco difícil? Piense, porque a fin de cuentas, muchos probablemente me van a decir, pero Amaniel, esto requiere demasiado de tiempo. Y ahí es donde vengo yo y rápidamente les explico el problema que existe dentro del pentecostalismo hoy. Y muchos pueden decir, el problema más grande del pentecostalismo es el liberalismo, son las influencias del mundo, son las redes sociales, son la falta de oración, etcétera, etcétera. Y sí, amén, todos esos son problemas. Pero el problema más grande que existe hoy se encuentra en 2 diferentes lugares. Shani, I need you to go like 3 slides forward. Pero Oseas capítulo 4, versículo 6 me dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Y en Apocalipsis 3:17 me dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no ¿qué?
que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, el problema que existe hoy en día es una falta de conocimiento. Y esta falta de conocimiento muchas veces se debe porque la gente rechaza el conocimiento. ¿Pero por qué es que la gente rechaza el conocimiento? Porque han habido veces que se han presentado para una escuela bíblica, o se han presentado para una clase de instituto, o se han presentado para cualquier otro asunto dentro de la iglesia y han llegado con una necesidad, pero no han recibido el alimento apropiado. Y ya que no han recibido el alimento apropiado, muchos se han rendido. Y han dicho, no, yo no me presento para la escuela bíblica. No, yo no me presento para tomar clases en el instituto. No, yo no me presento para hacer ninguna de estas cosas. Porque ¿para qué? Todo aquel que es maestro, todo aquel que tiene el privilegio de dar una lección, tiene que asegurarse de alimentar al pueblo. Hebreos 5, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, la Reina Valera antigua le llama vianda, es para los que han alcanzado madurez. Muchas veces creamos lecciones pensando en aquellos que necesitan la leche, pero ¿qué tal de aquellos que necesitan la vianda? Hermano, si usted se presenta aquí con una loncherita de McDonald's para tratar de alimentar a un hombre gigante como yo, ¿ustedes creen de que eso me va a satisfacer? ¿Ustedes creen que eso me va a satisfacer? Claro que no. O sea que si no me compran una loncherita de McDonald's para alimentarme, ¿por qué entonces me van a tratar de dar leche? Y yo sé que no soy el único que necesita vianda. ¿Y por qué necesitamos alimentar a ambos? Porque en Juan 8, 31 y 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, y la verdad os hará, y la verdad os hará. La escuela bíblica y el instituto y todas las iniciativas de educación tienen la posibilidad de cambiar la atmósfera dentro de la iglesia. Pero solamente lo pueden hacer si damos viandas también. Y no solamente leche. Hechos 8, 30 y 31. Parte del problema, regresando a esta cuestión del tiempo. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y el resto del versículo me dice que entonces el etíope le rogó a Felipe que se sentara con él. Pero si nosotros fuéramos Felipe hoy en día, muchos de nosotros diríamos: yo no tengo el tiempo para eso, perdóname. Tengo demasiados compromisos. Estoy en un apuro, perdóname. O le decimos como decía nuestra hermana Inés: pregúntale al ChatGPT. Mientras que Felipe se dedicó a sentarse por un minutito y alimentar a este hombre con las viandas de la palabra, muchos de nosotros, y es la triste realidad, no haríamos el tiempo para hablar las verdades de la palabra con esta persona. Por lo tanto, se quedan con hambre y por lo tanto, ahí es donde empieza la mayoría de los problemas. Y usted también me puede decir: sí, Amaniel, es un gran problema, pero el verdadero problema del pentecostalismo hoy es el orgullo. El orgullo que se está consumiendo las congregaciones. El orgullo donde la gente entra y piensan que no necesitan ningún tipo de corrección. Donde no necesitan ningún tipo de guianza porque lo saben todo. Porque tienen acceso a un teléfono o tienen acceso a una computadora, cuales pueden accesar en cualquier momento para preguntar cualquier cosa. O si no, hay otros también que dicen: yo me las sé todas porque yo he alcanzado esta edad. Yo sé más que tú, aunque tú eres un joven. Efesios 6, 17 y 19. Parte de las instrucciones que se nos da con la armadura de Dios. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio.
En otras palabras, la guerra espiritual que se forma muchas veces, la guerra espiritual cual muchas veces se manifiesta a través de este orgullo, puede ser resuelta con la palabra que sale de nuestra boca, la verdad que nos hace libres. Y si nosotros mantenemos la palabra guardada porque no tenemos el tiempo para preparar la lección correctamente, hermanos, con todo el respeto, esa sangre está en nuestras manos. Conclusión. Número 1. Si estudiamos y planificamos adecuadamente, podremos dar una lección efectiva. Número 2. El pueblo perece por falta de conocimiento. El tiempo acaba con el maestro. Y no lo podemos dejar. Número 3. Las lecciones efectivas equipan a todo para poder vencer todo tipo de guerra espiritual. Si no se acuerdan de nada más de lo que he dicho en esta tarde, recuerden lo próximo. Y es que las lecciones de escuela bíblica o las lecciones wishy-washy, como dicen por ahí, tienen que cesar. Porque hay un pueblo que tiene hambre. Y aquel que se para aquí para dar lección o se para en el altar de su congregación para poder dar la lección, tiene que venir preparado con comida. Tiene que venir preparado con la leche y también tiene que venir preparado con la vianda. Necesita la representación física, pero también necesita la profundidad teológica. Se necesitan ambas cosas para que se puedan empezar a cambiar las cosas dentro de nuestra iglesia. Porque a fin de cuentas la escuela bíblica y las instituciones educativas son el fundamento de nuestras iglesias. Son las columnas vertebrales. Y si quieres estructura, si quieres fortaleza de esa columna vertebral, se necesita alimentar a ambos tipos de personas. Y solamente lo puedes hacer si se prepara, si toma el tiempo para prepararse y si explora las diferentes maneras en las cuales uno puede dar la clase. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga.